Buenos días, jóvenes. Voy a ser su maestro de Derecho Civil. Vamos a hablar de las fuentes de las obligaciones, de dónde surgen ciertas obligaciones, y una de las principales fuentes son los hechos jurídicos. Los hechos jurídicos, hay hechos jurídicos que producen consecuencias de derecho, que producen derechos y obligaciones. Hay hechos con la intención de producir estas consecuencias, y hay hechos que no son con la intención de producir consecuencias, pero que generan derechos y obligaciones. Los hechos jurídicos que producen derechos y obligaciones se llaman actos jurídicos. Los actos jurídicos es con la intención de producir estas consecuencias de derecho, y las podemos encontrar, por ejemplo, en los contratos. Un contrato de donación, un contrato de compraventa, un contrato de permuta, un contrato de prestación de servicios profesionales. Todos estos contratos son actos jurídicos que es con la intención de crear consecuencias de derecho. Quien vende, pues quiere generar la consecuencia de derecho de transmitir la propiedad, y el derecho de la obligación de transmitir y el derecho de recibir el dinero. Entonces, pero también hay actos jurídicos que no es con la intención de producir consecuencias de derecho, los que serían hechos jurídicos, y estos no es con la intención, pero también los producen. Por ejemplo, un accidente, un hecho de tránsito donde dos vehículos chocan, es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque va a generar consecuencias de derecho, porque quien provocó el daño tiene que pagarle al vehículo que fue víctima de ese accidente, y los daños que haya ocasionado, si fueron lesiones, daños al vehículo. Entonces, hay hechos jurídicos que producen consecuencias de derecho con la intención de producir, y hay hechos jurídicos que no hay la intención de producir. Como ya les decía, el caso de el hecho jurídico que sí es con la intención se llaman actos jurídicos, y en uno de esos casos son los contratos. El contrato de compraventa, el contrato de arrendamiento, de comodato, de mandato, de asociación. Todos esos contratos son con la intención de producir y se llaman actos jurídicos. Específicamente, estos actos jurídicos pues serían contratos, y es una de las fuentes de obligaciones, generan derechos y obligaciones. Y hay hechos jurídicos que no son con la intención, pero que también producen consecuencias. Las personas que intervienen no quieren generar derechos y obligaciones, pero se da. El ejemplo que les dije son un accidente de tránsito. Otro es, por ejemplo, la muerte. La muerte de una persona es un hecho jurídico porque no hay con la intención de producir consecuencias de derecho. No hay la intención de generar derechos y obligaciones, pero las produces, porque desde el momento en que una persona fallece, se transmiten sus bienes a sus herederos, y inicia un proceso de transmisión, de sucesión de esos bienes. Entonces, podemos decir que se generan derechos y obligaciones con la muerte de una persona. Los herederos adquirirán derechos, ¿cuáles? Pues el recibir los bienes, el que les sean transmitidos los bienes. Entonces, hay hechos jurídicos que no es con la intención de producir, pero producen. En este caso también, por ejemplo, el nacimiento de una persona pues también genera derechos y obligaciones. Tendrá el derecho de la vida, de que se le den alimentos, cuidado, habitación, protección. Todos estos también va a generar derechos y obligaciones, y no son propiamente actos jurídicos en los que querramos nosotros generar derechos y obligaciones, pero por el simple hecho se dan. Entonces, una de las fuentes de las obligaciones, de donde surgen derechos y obligaciones, son
los hechos jurídicos. Y los hechos jurídicos pueden ser con la intención de producir o sin la intención. Cuando es con la intención, son actos jurídicos, y cuando no, son simplemente hechos jurídicos sin la intención de producirlas. Lo que nos interesa más a nosotros son los actos jurídicos, es decir, aquellos hechos jurídicos que sí queremos tener la intención de producir consecuencias. En este caso están los contratos, los convenios, que van a ser actos jurídicos con la intención de producir. ¿Qué sería un acto jurídico? Un acto jurídico, su definición es la manifestación de la voluntad con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Y ya dijimos que están los contratos, es un tipo de acto jurídico. Queremos generar consecuencias de derecho, queremos generar derechos y obligaciones. Si nosotros celebramos un contrato de arrendamiento, queremos generar derechos y obligaciones, es un acto jurídico. ¿Por qué? Porque queremos que, ya sea que si somos los propietarios, rentamos un inmueble, queremos que se nos pague una renta por ese bien que estamos dando en uso, y la persona, el arrendatario, querrá que se le dé el uso de un bien por pagar un precio por una renta mensual de ese bien inmueble. Entonces, es un acto jurídico, es un contrato que produce derechos y obligaciones. Aquí lo que estamos tratando de ver es qué genera derechos y obligaciones, qué es lo que los produce. Y una de las cosas que produce estas consecuencias de derecho son los contratos. Entonces, acto jurídico es lo que ya decía, es la manifestación de la voluntad con el fin de crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. ¿Por qué es la manifestación de la voluntad? Porque tenemos la intención de producir consecuencias de derecho, queremos generar derechos y obligaciones desde el momento en que celebramos un contrato, un convenio, para crear estos derechos y obligaciones. Otra de las fuentes que tenemos de las obligaciones, pues que las vamos a ver más adelante, es la declaración unilateral de la voluntad, enriquecimiento ilegítimo, gestión de negocios. Son cuestiones que vamos a ver más adelante, pero ahorita vamos a enfocarnos en los contratos. Los contratos, que es una fuente, es un acto jurídico que genera derechos y obligaciones. ¿Y cuál es la definición de contrato? ¿Qué es un contrato? Contrato es el acuerdo de dos o más voluntades para crear o transmitir derechos y obligaciones. Los contratos lo único que pueden hacer, jóvenes, es crear o transmitir derechos y obligaciones. Generan o transmiten. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios, la intención de crear o transmitir sería, por ejemplo, voy a generar la obligación, voy a crear la obligación de que un profesional, un profesionista, me preste sus servicios profesionales. Es un contrato de prestación. Un doctor, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, que me presten sus servicios profesionales. Voy a hacer un contrato de prestación. Puede ser un contrato de prestación de servicios de un carpintero, de un herrero. Entonces, estoy creando derechos, tengo la intención de crear, porque voy a crear el derecho de que me den su servicio a cambio de un precio, ¿sí? También no solamente se crean, se transmiten derechos y obligaciones. Por ejemplo, en una compraventa, cuando transmitimos nosotros la propiedad, estamos creando derechos. ¿Cuál? Quien compra estamos transmitiendo, también derechos, porque quien compra adquiere
el derecho de propiedad. Entonces hay una transferencia, transmitimos el derecho de propiedad a la persona que compra. En una donación, que es pues cuando mediante un contrato le transmitimos de manera gratuita la propiedad a otra persona, estamos transfiriendo, estamos transmitiendo derechos y obligaciones. ¿Cuál es el derecho? Pues el derecho de adquirir la propiedad de ese inmueble o de ese bien que estamos donando. Un vehículo puede ser un bien mueble también. Entonces, tenemos que los contratos es un acuerdo para crear o transmitir derechos y obligaciones. Esa es una de las fuentes. El contrato es de las más importantes que generan derechos y obligaciones, los contratos, y todos los días generamos estos contratos, jóvenes, regularmente verbales. Cuando ustedes van a la tienda y compran algo, bueno, pues al de la tienda le pagan por un producto, están haciendo una compraventa verbal. Al del Uber, el servicio de que los transporte, el del camión, el servicio de los que los transporte. La escuela, cuando pagan ustedes el derecho a que les den clases, a que les den el servicio de clases. Si pagan renta, pues están pagando, tienen un contrato de arrendamiento. Entonces estamos constantemente celebrando actos jurídicos que generan derechos y obligaciones. Y los contratos es de los más importantes que generan este tipo de obligaciones. Cuando ustedes prestan algo, por ejemplo, alguien les pide prestado dinero o les pide prestado algún bien. Oye, pues préstame, no sé, tu laptop, préstame tu bicicleta. Desde ese momento están celebrando un contrato ustedes, un contrato de comodato, por ejemplo, que es cuando transmites el uso de manera gratuita, o si les cobran, bueno, pues ya sería un arrendamiento, ¿sí? Te voy a cobrar porque uses este bien, bueno, pues ya sería. Pero cuando damos un bien para que alguien lo pueda usar, estamos celebrando un contrato de comodato. Entonces, constantemente estamos generando estos derechos y estas obligaciones. Entonces, el tema de hoy, el tema que estamos tratando precisamente es de dónde surgen las fuentes de derechos y obligaciones. Y una de las principales fuentes de donde surgen derechos y obligaciones son los contratos. Y los contratos es lo que hacemos nosotros todos los días, aunque los hagamos de manera verbal. Estamos celebrando contratos todos los días. Y incluso les digo que hasta cuando prestan un bien, están celebrando un contrato de comodato. Si prestan